Bien, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Espero que ya más concentrados, ¿no? Bueno, ustedes se concentran, son buenos estudiantes, al igual que sus otros compañeros de otros grados, ¿no? Pero vamos a pedir que siempre ustedes participen. De otra forma, ustedes participen, pregunten. Hoy vamos a ver un nuevo tema, como les dije, vamos a hablar acerca de la Revolución Francesa. Mucho se habla de este hecho trascendental en la historia, porque prácticamente no significa que acaba con un régimen, con una situación en Europa que se está dando. Vamos a tener que recordar clases anteriores, ¿no? Por eso hacemos historia, ¿no? Recordamos el pasado para entender el presente y proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Si bien es cierto, el tema de la Revolución Francesa es un tema amplio, así lo tienen que ver ustedes, un tema amplio como tal, ¿no? Abarcando todos sus procesos, sus etapas. Imagínense que la Revolución Francesa tiene 3 etapas, y en el marco de esas 3 etapas son las que se van a desarrollar también y va a surgir la imagen de uno de los personajes muy importantes, ¿no? Que va a ser Napoleón Bonaparte. Entonces, al llegar a esa etapa nosotros tenemos que desmembrarla, ¿no? Debemos hablar y conocer al revés y al derecho cómo está pasando esto. Es tema propio de tercer año de secundaria, ¿no? Entonces, vamos a dividirlo por etapas. Hoy vamos a hablar una primera etapa, prácticamente origen, causas, la fecha exacta que no debemos olvidarnos, las etapas por las cuales vamos a desarrollar cada una de estas actividades concernientes a la Revolución Francesa, ¿no? Y hasta lo que tratemos el día de hoy va a venir en el examen. ¿Está bien? Entonces, en base a eso, pues usted ya tiene la información. Profesor, extensión, vamos a manejarlo. ¿Está bien? Vamos a manejar la extensión. Pero en medida de las cosas, yo creo que ustedes, pues, tengan presente ello. Bien, quien les habla, quien les saluda el día de hoy es el profesor Jesús Narro Vázquez, hoy viernes 23 de julio, y como dice esta frase, hoy es viernes y nuestro conocimiento lo requiere. Vamos a tocar un nuevo tema. Carlos, estabas esperando que dijera otra cosa. Como es viernes y nuestro conocimiento lo requiere, ¿no? Ya se avecina también nuestro tiempo del bicentenario, chicos, ya pocos días que estaremos celebrando. Yo imagino que ya cada uno puso su banderita, pero lo puso no por ese condicionante, sino lo puso por sumarse, por decirle a mi patria aquí estoy, por decirle a mi institución, al colegio también, ¿no? Mi colegio Uribe, aquí estoy presente como buen peruano, como buen patriota, ¿no? Que va a ser un gesto muy importante, como diciendo, yo recuerdo que yo desfilé, que yo demostré mi identidad con mi institución, marchando, desfilando, y aquí me sumo a mi colegio, a mis profesores, a toda esa labor que hacen, ¿sí? Vamos a sumarnos también, porque al momento que tratamos de demostrar la dinámica, como que estuvimos con el condicional, aquí está, ¿qué pasó? Ya está la característica, pues ahí está, muchachos, infaltable. Bien, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar, ¿no? Vamos a ver este tema de la Revolución Francesa. Vamos a entender cómo se presenta esta situación. Recordemos algo muy importante. Vamos al pasado. Hace un tiempito atrás, antes que se dé el siglo de las luces, ¿qué era lo que se había consolidado? Las grandes monarquías. ¿Recuerdan? Un conjunto de reyes y reyes que veníamos hablando, que por ahí más o menos estaban así, el rey tal, el rey Leopoldo, Catalina I, Catalina II, y todos los Jorges, los Luis, los Fernandos, que si fue Ricardo, que si no, que si tenía corazón humano, de repente tenía un corazón de león, que Luis el Santo, que esto, que el otro, y todos los monarcas que hemos estado viendo de cada una de estas monarquías, habíamos cogido una en especial como ejemplo de lo que es el absolutismo, ¿cierto? Y de la aplicación del despotismo. Muy bien, profesor. Muy bien, usted tiene toda la razón. Muy bien, estamos dentro de... Hemos visto el absolutismo. ¿Y qué cosa era el absolutismo? Era una forma, un sistema de gobierno, ¿se acuerdan? Era un sistema de gobierno que prácticamente
el poder lo concentraba todo el rey, ¿no? Y si encima hacíamos la dinámica, ¿no? De el rey Jesús dice, ¿no? Entonces hacíamos el rey Jesús dice, el rey Jesús dice, y hacíamos la dinámica. El rey concentraba todo el poder. Esto no va a ser visto bien por un grupo de personas. Profesor, usted mira, yo sé quién es, profesor, me dirá los ilustrados. Ah, muy bien, sí, tiene muchísima razón. Pero cuando llega la ilustración, el siglo de las luces, cuando en pocas palabras, el poblador francés, el pueblo, los burgueses, recuerda que los burgueses tienen otra categoría muy diferente a los nobles, que son los no privilegiados, los burgueses están condicionados a un pago, al igual que el pueblo, y están prácticamente por debajo, ¿no? ¿Qué va a pasar? La ilustración va a empujar a estos señores ¿a qué cosa? Recuerden ustedes, principio de la ilustración, a razonar, ¿cierto? A buscar nuevas ideas. Y estas personas se van a dar cuenta que no lo que dice el rey es como tienen que ser las cosas. Y se va a dar cuenta el poblador, el ciudadano, ¿no? Prácticamente el francés de ese tiempo, se va a dar cuenta, ojo, de que no está bien que el rey concentre todo el poder. Pero profesor, se sabe que hubieron monarquías que administraron bien. Sí. ¿Qué pasa para este entonces con la monarquía francesa? Está haciendo un despilfarro de la corte. Está haciendo, cometiendo condiciones y sometiendo al pueblo a una serie de crisis. Hambre, eh, enfermedades, invierte en otras cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Con la necesidad del pueblo. Y principio básico, ¿no? Si tú no le das al pueblo lo que necesita, el pueblo se te va a levantar. Y eso va a pasar en este periodo de la historia del siglo XVIII. Va a ser un determinado grupo, ¿no? Un determinado grupo de la sociedad los que se van a levantar en protesta ante las acciones que estaba realizando la corona francesa y la situación a los cuales los estaba llevando, ¿no? Entonces van a darse cuenta en ese proceso de que no está bien pues que el monarca concentre todo el poder. Entonces quieren acabar con ese sistema conocido en la historia como el absolutismo. Y cuando hablamos de absolutismo, recuerden ustedes que era catalogado como ese antiguo régimen. Y le decían antiguo porque recuerden ustedes que de feudal se pasó a monarca y fue matizando los colores hasta llegar el absolutismo. Y aplicar el despotismo ilustrado también, imagínense. Entonces, por lo tanto, la población ya no es aquella que era fácil de condicionar, con fácil de engañar, no. Ya la ilustración le dijo a la población, aquí está la respuesta a tus interrogantes. A eso se va a sumar que el absolutismo tenía pues intelectuales que los condicionaban y se oponían a ese accionar de los monarcas. Recuerden ustedes que una monarquía como la inglesa va a decidir que, claro, gobierne que haya una democracia que gobierne, pero a la monarquía no la toque. Y eso se va a dar hasta la actualidad. Y eso va a ser muy importante, queridos estudiantes, que ustedes entiendan. Vamos a hablar acerca de esta Revolución Francesa. ¿Qué trae consigo? ¿Cómo se da? ¿En qué año se da? Ya más o menos hemos estado viendo y analizando las posibles causas de la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa, antes de poder hablar, hay que entender un poquito el término de revolución, porque de repente escuchamos en noticias, escuchamos esto, somos la revolución, ¿no? Pero vamos a entender primero qué es revolución. Perdón. Revolución es un cambio profundo, queridos estudiantes, ¿no? Quiere decir, profesor, sinónimo de revolución, cambio profundo en un determinado tiempo de la historia. Quiere decir que durante todo este tiempo que se vivió el absolutismo va a haber un cambio, una reformulación del gobierno. Por un lado ya tenemos un antecedente. Recuerden, tenemos un antecedente. ¿Cuál es el antecedente? La independencia de las 13 colonias. Ah, correcto, profesor. Muy bien, cambio. Estamos dentro de. Otro.
Otra definición, a veces trata de cambios no producidos en diferentes periodos o en un periodo determinado por un periodo largo, ¿no? Y a veces otros periodos cortos. Muy bien, si bien es cierto, el absolutismo duró por un periodo largo, al condicionar, esto se cambió, surgió la república y esa se ha ido manteniendo pues por periodos largos. Nuestro país es una república también. Ojo allá. Otro, los cambios se dan en varios ámbitos como el económico, social, político, la estructura de gobierno y lo espiritual. Correcto, profesor. Lógico. ¿Por qué? Recuerden ustedes, yo realizo la revolución. ¿Y qué cosa quiero cambiar? El sistema político, porque el monarca nos está imponiendo un régimen, ¿cierto? Él concentra el poder. Al yo aplicar la revolución, ¿qué obtengo? Una reformulación de la estructura de gobierno, ¿no? Lógico. Y en la parte económica también va a cambiar, en la parte política, en la parte social, en lo espiritual. Por lo tanto, en la historia del hombre hay dos grandes revoluciones, ¿no? Que se conocen, que han cambiado, ¿no? O sea, revoluciones bien marcadas. ¿Se acuerdan la revolución neolítica que vieron en primer año de secundaria? ¿No? Ese paso del hombre de una piedra tallada, ¿no? Percutada a una piedra pulida, como se dice, ¿no? Y la revolución industrial que va a marcar un precedente muy importante, ¿no? Ahora, se conoce a la Revolución Francesa como tal, como aquel condicionante para cambiar un régimen político que hasta el momento se estaba dando. Ahora usted me dirá, profesor, ¿por qué es importante el tema de la Revolución Francesa? Así pasó en Francia. Sí, es importante porque es parte de la historia universal. Aunque tú no lo creas, ya tenemos en América del Norte una primera república, por así decirlo. Pero es en base a la Revolución Francesa que se va a sonar los aires de democracia, que se va a sonar los aires de elaboraciones de congresos, donde hey, se va a dar los aires de la división de poderes, del absolutismo, ¿no? Por lo tanto, se van a cambiar las ideas en muchos ámbitos de una determinada nación, ¿no? Por eso dice, muchos de los elementos de la sociedad actual, política, económica y espiritual, provienen gracias a la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan ustedes, como yo les dije al principio, en los primeros días de clase? ¿No? Vamos a entrarnos a hablar de la edad moderna, queridos tigres. Y usted, sí, profesor, ojo, esta edad moderna forja las bases de la sociedad actual. ¿En qué tiempo pasa la Revolución Francesa? En tiempo de la Edad Moderna. ¿En qué siglo? Siglo XVIII. ¿Gracias a qué? Al empuje que lo va a dar la Ilustración. Hasta este punto, ¿queda claro? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ¿no? Está quedando claro, ¿cierto, José Miguel? Pulgar arriba. Ya, si es que no hay pulgar, sacan paleta. Paleta, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Paletazo, dice. Paletazo, profesor, acá está, paletazo. Por lo tanto, se va a dar la Revolución Francesa. Recuerden ustedes que ya siglo XVIII, separamos, sumamos 1, 18. Ya lo convertimos en siglo, pero es necesario sentarnos y hablar de un tiempo. 1789 a 1799. ¿Cuánto duró la Revolución Francesa? Pregunto yo. ¿Dónde están mis amigos, los que son matemáticos? 10 años. Exacto, es correcto. 10 años. 10 años. Nosotros vamos a ver la primera parte el día de hoy, regresando de los exámenes, ¿no? De los 20 que se van a sacar, vamos a continuar, pues, explicando la Revolución Francesa. Vamos con este bloque, ¿sí? 10 años. No se debe olvidar, pregunta de examen, ¿ah? Años en que se desarrolló la Revolución Francesa, 1789-1799. ¿En qué siglo? Siglo XVIII. ¿Gracias a qué? Al siglo de las luces. ¿Qué acaba la Revolución Francesa? Acaba con el antiguo régimen conocido como absolutismo, ¿no? Muy bien. Vamos acá. Concepto. ¿Quién nos quiere leer el concepto?
cualquiera. Digo yo, a ver, vamos a ver quién está por acá. Cámaras apagadas. Eh, Lucianita Cubas, léenos el concepto, hija. Fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Listo, muy bien, Lucianita Cubas, correcto, muy bien leído, bien fluido, te felicito, hija, muy bien, como todo un alumno de estudiante de tercer año de secundaria. Vamos a desmembrar acá el concepto que vamos a tener acá. Conflicto, ojo, conflicto puede ser enfrentamiento bélico. Bueno, si bien es cierto, vamos a hablar acá algo muy claro. Si bien es cierto, no va a ser como una guerra a la Revolución Francesa, sino va a ser una serie de acontecimientos que van a condicionar a la corona francesa. Pero va a ser un conflicto social y político. Pero déjenme decirles que a eso le podemos sumar económico, ¿no? Económico, más que nada, económico, y también va a ser oportuno tener en cuenta que esta Revolución Francesa va a ir, pues, en contra del antiguo régimen, ¿no? Y si bien es cierto, dice por periodos de violencia, y si bien es cierto, se va a aplicar la violencia, ¿no? En cada una de sus etapas, ¿no? Y algo curioso es que condiciona el antiguo régimen, ¿no? Y marca un nuevo Estado, ¿no? Cuando nos dice del tercer Estado como Asamblea Nacional, quiere decir de que se va a cambiar el esquema, el esquema político en esta nación, en este país, en Francia, ¿no? Se va a cambiar el esquema y se va a pasar a la división, en este caso de poderes, se va a tomar aquellos aportes por parte de los ilustrados para, como se dice, dividir el poder. Y esta termina con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, ¿no? Napoleón Bonaparte asume el liderazgo y aplica sus ideas. Y después que también vamos a ver cómo se da los primeros 100 días de Napoleón Bonaparte y los hechos resaltantes en esta parte de la historia de la Revolución Francesa. Muy bien, ya profesor, vamos teniendo cómo se da la Revolución Francesa. Ahora vamos a ver sus causas. ¡Wow! ¡Qué rápido el tiempo! Las causas de la Revolución Francesa. ¿Qué son las causas de la Revolución Francesa? Uno punto claro, son una serie de características que van a sumar, ¿sí?, en este siglo XVIII, que van a condicionar a una de las coronas más importantes, que va a ser la corona francesa. Y podemos catalogar entre las causas como ideológicas, políticas, sociales y económicas, ¿no? Un punto de las causas políticas es netamente el absolutismo, la monarquía. Tenemos el dato. ¿Quién está como monarca? Luis XVI. Listo, profesor. O sea que quiere decir de que este monarca, siendo absolutista, controlaba todo el poder, profesor. Sí. ¿Y mantenía la idea de que su poder provenía directamente de Dios? Sí, era el esquema que se estaba dando. Por lo tanto, hay que tener en cuenta de que si ya se están incubando las nuevas ideas de la ilustración acerca de la forma de gobierno. Eso era lo que Luis XVI no te iba a tener en cuenta. Eran los ilustrados los cuales le iban a dar con palo, por así decirlo, en el pensamiento de que haya un derecho para los obreros o para a los trabajadores, que haya una división del poder, ¿no? Entre poderes del Estado, ¿no? Un cambio de pensamiento, y tenemos a los ilustrados importantes, ¿no?, del siglo XVIII. Condicionante porque el poblador ya no se va a quedar con lo que la corona le está ofreciendo, sino también está teniendo en cuenta lo que en este caso va a empezar a buscar que se aplique.
¿no? Causas económicas, hubo un país con un periodo de malas cosechas, un aumento del precio del trigo y la harina, ¿no? Va a subir el precio del pan. El Estado francés tenía deudas y estaba quebrado. Y aún así invertía en grandes reuniones, ¿no? Invertía en grandes reuniones, ojo, en palacio. La corte malgastaba el dinero mientras que el poblador pasaba hambre, ¿no? Causas sociales. Un punto importante, que cierto grupo de la sociedad era el más beneficiado, la sociedad francesa. Los nobles prácticamente tenían controlado un 35% del territorio. Segundo, no pagaban impuestos. Y para colmo, tenían los cargos públicos más importantes. Y era la menor población de este tiempo. Ojo, por otro lado, van a estar los campesinos y artesanos, los cuales eran los primeros en exigir un cambio ante lo que el monarca les estaba ofreciendo. Pero se va a sumar a los campesinos, ¿quiénes? Los burgueses. Y los burgueses van a pagar impuestos y eso van a ser una de las primeras cosas que van a empezar a pelear. Por lo tanto, quienes realizan la Revolución Francesa son los burgueses, apoyados por los campesinos y artesanos para condicionar a los nobles que eran los más beneficiados y a la corona. ¿Qué es la sociedad triestamental? Dicen. Profesor, ¿qué es la sociedad triestamental? Pregunta de examen. ¿O qué significa? Usted dice tres estamentos, profesor. Estamentos. ¿Cierto? División. Usted cuando le digo yo, cuando oramos, les paso y les comento, le digo los estamentos. El estamento directivo, el estamento de su dirección, el estamento de los profesores, el estamento de los estudiantes. Cada uno son grupos en un organigrama, ¿cierto, Alfaro? ¿Sí? Después nos cuentas el chiste, campeón, ¿sí? ¿Cierto? Muy bien, vamos a ver aquí. Muy bien. Por lo tanto, estos grupos que se van a presentar entre la nobleza, el clero y el estado llano, van a ser, pues, cambiados. Y este es el régimen que va a ser cambiado y va a modelar esta sociedad triestamental, ¿no? Cambiándola en el sentido de donde los burgueses cobren relevancia y se posicionen en la pirámide social. En el marco de las causas sociales, ¿no? Este régimen, este cambio va a ser muy importante, ¿no? No se podía cambiar un grupo social, y era lo condicionado, eso era lo peor, ¿no? Y los grupos más privilegiados era la nobleza y el clero. Los burgueses, los campesinos, no estaban dentro del marco de los privilegiados y eso va a ser causante de muchas interrogantes que se van a presentar. Por lo tanto, se va a desatar la Revolución Francesa en base a tres etapas muy importantes. Primero, la etapa monárquica, ¿no? En la etapa donde van a condicionar la monarquía. La etapa republicana y la etapa imperial. Profesor, ¿cómo que la etapa imperial? Claro, aquí en esta última etapa, Napoleón Bonaparte realiza un golpe de Estado e instaura un imperio. Miren, después ya más adelante vamos a conocerlo de detalles. Ahí ustedes tienen el organigrama. ¿Sí? Bien, las etapas de la revolución son los grandes periodos por los que pasa esta revolución. Ahora, se va a dar entre los años 1789, ojo, ¿no? ¿No? Y 1815. Se va a dar un ordenamiento basado en los que van a presentar el liderazgo en este espacio. ¿Qué vamos a tener en la etapa final? La presentación del gobierno de Napoleón Bonaparte. Las etapas que se verán son los estados generales, la asamblea constituyente, la asamblea legislativa, la convención, el directorio y finalmente el gobierno de Napoleón Bonaparte. Este periodo en el cual, que es de la Revolución Francesa, ¿no? Son los puntos que vamos a tocar. Queridos estudiantes, queridos alumnos, tenganlo presente, ya que hasta este punto va a venir en el examen. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún interrogante? En el primer piso, en la mesa.
Listo. ¿Alguna pregunta, queridos estudiantes, queridos alumnos? Muy bien, muy bien. Espero que a la gran mayoría les ha quedado claro, ¿no? Y vamos a, no habiendo preguntas, vamos a cerrar el bloque, lo que es el periodo de la grabación, queridos estudiantes, sí, con un pulgar arriba, sí, muy bien, gracias, gracias chicos, gracias.